iniciar con otras instrucciones sobre las oraciones para obtener de Dios la curación. Estas fueron dadas el 14 de septiembre del año 2000 y estas instrucciones también fueron dadas por el cardenal Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, y Tarcisio Bertone, secretario, arzobispo emérito de Vercelli. Ellos dos hicieron con varios artículos estas instrucciones sobre las oraciones para obtener de Dios la curación. Quizá a algunas personas les parezca extraño oír que hay instrucciones para hacer oración de curación, de sanación. Sí. Les parece extraño porque son oraciones para obtener de Dios la curación. A ver, ¿qué tenemos que observar en eso? ¿Por qué unas reglas? ¿Por qué unas instrucciones? Esto es para favorecer lo que hay de bueno en la pastoral de sanación y liberación y para corregir lo que se debe evitar. Retomo la parte legislativa. Supuesta la aceptación de la voluntad de Dios, el deseo del enfermo de obtener la curación es bueno y profundamente humano, especialmente cuando se traduce en la oración llena de confianza dirigida a Dios. A esta exhorta el Siráside, en capítulo 38, versículo 9. Hijo, en tu enfermedad no te deprimas, sino ruega al Señor que Él te curará. Varios salmos constituyen también una súplica por la curación. El Salmo 6, versículo 37, 38. El Salmo 40. El Salmo 87 u 88, depende de la versión bíblica que tengan. No solamente es loable la oración de los fieles individuales que piden la propia curación o la de otro, una oración de intercesión por algún enfermo, muy bueno, es una obra de misericordia, sino que la Iglesia en la liturgia pide al Señor la curación de los enfermos. Recuerden que hay unas oraciones para una misa por enfermos. Hay una liturgia preparada para eso. Incluso a mí me gusta usar el prefacio número 8, ordinario, donde dice cómo Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal, y cómo ahora sigue haciéndolo a través de los ministros y de las oraciones, por supuesto, que se hacen para pedir por la sanación de los enfermos. Entonces, la Iglesia en la liturgia pide al Señor la curación de los enfermos. Ante todo, dispone de un sacramento especialmente destinado a reconfortar a los atribulados por la enfermedad, la unción de los enfermos. No es unión de los enfermos, es unción, de ungir, de poner aceite bendito en la frente, en las manos, ungir a los enfermos. Ese es un sacramento que la Santa Iglesia usa para bendecir a los enfermos y buscar a través de un sacramento la sanación. En la bendición del óleo, del aceite, la Iglesia pide: infunde tu santa bendición para que cuantos reciban la unción con este óleo, aceite de olivo, sean confortados en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, y sean liberados de todo dolor, de toda debilidad y de toda dolencia. Esto es la oración de bendición sobre el óleo que la Iglesia hace. Bendecir el aceite para que todos los que sean ungidos con él sean confortados en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, y que sean liberados de todo dolor, de toda debilidad y de toda dolencia.
Miren qué importante es que nosotros, cristianos, católicos, observemos esta atención de Dios a su pueblo al darnos en la iglesia un sacramento para apoyar a la persona que está afligida por la enfermedad, a confortar el cuerpo y el alma y el espíritu de la persona. A mí me parece que esto, poniéndole atención, es algo muy importante que podemos muy bien aprovechar. Hay personas, y a mí me ha tocado 2 o 3 veces, que no quieren llevar el sacerdote al ser querido que está agonizando, que porque se va a espantar, si ve al sacerdote que llega a ungirlo, a administrarle la santa unción, el sacramento, que porque se va a morir, se va a espantar, porque va a pensar que ya se va a morir. Le digo, bueno, ¿y para qué se esperan a llamar al sacerdote hasta que está agonizando? A lo mejor de eso pide su limosna y la pobre gente piensa que se va a espantar, y al contrario, eso es lo que espera que le traigan, espera que le den. Pero lamentablemente hay personas que piensan distinto y le niegan al ser querido la oportunidad del sacramento de la santa unción. En todo caso, como les hemos sugerido muchas veces, que llamen al sacerdote antes de que vayan a ir a una cirugía, que incluso vayan y se confiesen, que participen en una santa misa y comulguen, que se administren solos los sacramentos antes de ser intervenidos en una cirugía, la que sea, por simple que sea, por ejemplo, de una que le van a extraer la bilis, ¿cómo se llama? La vesícula biliar, o que le van a extraer lo otro que sigue, ¿cómo se llama? La matriz. Ay, no, no tanto. Ay, no sé. Que le vayan a extraer, no sé, algún otro órgano, o simplemente hacer una cirugía tan simple y tan rápida como es en los ojos, ¿verdad? Sí. Que en 5 o 10 minutos, listo. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no confiar en el sacramento de la salud? ¿Por qué no ir antes de ser atendidos en una cirugía? ¿Por qué no buscar la confesión, la comunión, la santa unción, el apoyo espiritual para que no vayan nerviosos a la sala de operaciones o a recoger esos estudios que le están causando temor, dolor, angustia, porque no saben qué van a arrojar esos resultados? Yo agrego que aunque no hay una misa para la liberación de las insidias del enemigo, muchas piden eso precisamente. Muchas personas piden eso. Ya el misal romano contiene una misa por enfermos, y en ella, junto a las gracias espirituales, se pide la salud de los enfermos. Sí hay una misa por los enfermos, claro que sí, pero una misa para la liberación, esa sí no hay. Yo aplico la misa por los enfermos y le añado, obviamente, en el momento oportuno, no dentro de lo litúrgico, sino fuera de lo litúrgico. Una vez terminada la Santa Misa, hacemos oraciones también de liberación, aprovechando la base de la misa por los enfermos. Las sanaciones se dan misteriosamente por medio del actuar libre y poderoso del Espíritu Santo. Hay sanaciones por medio de los taumaturgos, los que tienen el don de hacer sanación, curaciones. Hay otras por medio del llamado carisma de curación. Una persona que carismáticamente recibe el don de sanación o curación a través de los encuentros de oración organizados expresamente para obtener curaciones prodigiosas entre los enfermos participantes, que se levanten de la silla de ruedas, que se levanten de la camilla en la que los llevan, que oigan los sordos, que vean los ciegos,
que se curen los que estén leprosos, o también a las oraciones de curación que se tienen al final de la comunión eucarística con el mismo propósito. Pues claro, es lo que les dije, que después de la Santa Misa no atropellamos la Santa Misa interiormente en el espacio que se celebra la misa con oraciones de liberación, pero si al final y después de la misa acostumbramos a hacer unas renuncias a Satanás y a sus obras y profesión de fe para sanar el daño que le han hecho al alma las personas que han recurrido a limpias, que traen amuletos, que han jugado a la ouija o que han participado en alguna cosa de ocultismo. Por supuesto que le hacen daño a su alma, además de ofender a Dios, y por eso necesitamos hacer todo eso después de la Santa Misa. O bueno, hay quienes lo hacen antes o después, está bien. Cada uno tiene su manera de administrar estas oraciones. Vamos a ir a un corte. Regresamos a su programa Hombre Nuevo Irapuato. Seguimos con el tema de Para vencer al diablo se necesita, y el Padre Moy nos está guiando en esta enseñanza. Padre, continuamos con el tema. Claro que sí, Cheli. Estamos en este interesante tema sobre las instrucciones para hacer oraciones de curación. Y hemos visto que efectivamente el amor y el poder del Espíritu Santo nos ayudan a obtener de Dios estas sanaciones, ya sea de personas que tienen este don de curación o de sanación por el medio de don de Dios, por un don de Dios, obtenido a lo mejor en una asamblea carismática, o bien en razón de su ministerio sacerdotal el sacerdote, o quizá algún fiel que por su vida de oración y de gracia puede apoyar haciendo oración de intercesión por los enfermos, y que obtenga de Dios el regalo de que con sus oraciones de intercesión pueda alguna persona recibir la sanación por intercesión de algún fiel que lleva una vida de oración y de gracia. Hay sanaciones ligadas a lugares de oración, santuarios, por ejemplo, San Juan de los Lagos, por ejemplo, el Santo Niño de Atocha, por ejemplo, el Niño de la Salud de Morelia, por ejemplo, por supuesto, el Tepeyac, Lourdes en Francia, etcétera. Recintos donde se custodian reliquias de mártires o de otros santos, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, que apenas lo estaban velando, y en las filas que iban a verlo había muchas sanaciones. Ahí en la fuente central del Vaticano, de la Plaza de San Pedro, había muchas muletas, sillas de ruedas o cosas que llevaban los enfermitos y que después no necesitaron, porque estando en la fila para verlo estaban siendo sanados por las oraciones que se estaban haciendo y por la intercesión del Santo Padre Juan Pablo II. A mí esto me lo platicó una hermana religiosa que está siendo aquí del municipio de Salamanca, está sirviendo allá en una casa sacerdotal de Roma, y ella estaba también en la fila, y a ella le tocó ver con sus propios ojos cómo estaba habiendo muchas sanaciones en esas filas que iban a ver al Papa Juan Pablo II cuando estaba en su ataúd sencillo de madera, simple, que él pidió. Pues a mí me lo platicó, ella lo vio y me lo transmitió así. Hay sanaciones ligadas a lugares de oración, dice el libro del Padre Triana, santuarios, recintos donde se custodian reliquias de mártires, o están los cuerpos incorruptos, por ejemplo, del Padre Pío, etcétera. Han sido testimoniadas abundantemente a través de la historia de la Iglesia. Es lo que les estoy diciendo, testimonios vivos, los cuales no se puede negar. En Lourdes, Francia, en ese santuario hermoso de la Virgen María, donde se apareció allí
a Bernardita a la orilla del hermoso río, en una gruta. Allí hay continuamente curaciones, sanaciones, milagros, y están avalados por médicos, científicamente comprobados, los milagros, las sanaciones, las curaciones. Esto a propósito de lugares especiales donde se hace oración para obtener la curación. Aspectos disciplinares, es lo que les decía, como para hacer unas oraciones de curación, tiene que haber unas instrucciones, tiene que haber unas reglas para que no nos salgamos del camino, que no vayamos a hacer cosas extrañas o raras, como cuando una señora dice, pues es que yo le rezo 3 credos en cruz a un niño. Bueno, ¿qué es eso? ¿De dónde sacaron que rezando 3 credos en cruz, es decir, está rezando el credo, y la señora, generalmente señora, o el señor están haciendo la cruz, señalando la cruz sobre la persona a la que les están rezando 3 credos? Con su mano están señalando la cruz en la persona, en el cuerpo, y están rezando el credo, 3 credos en cruz. ¿De dónde sacaron eso? No lo sé. Es una costumbre más bien esotérica y raya más bien en ese sentido de un ambiente esotérico, supersticioso o hasta de brujería, ¿por qué no? De tal manera que caemos en excesos, y de tal manera tiene que haber instrucciones y normas, reglas, para que no nos vayamos a salir de lo que debe de ser. Por ejemplo, hay personas que me dicen, es que fui con una señora a que me rezara. Ok, ¿y qué te rezó? Pues el Padre Nuestro, Ave Marías, o unas oraciones muy bonitas. ¿Y qué más hizo? Y se quedan así viéndome, como que no me quieren decir qué más hizo, ¿eh? Pues me rezó. Sí, ya sé que te rezó, pero ¿qué más hizo? Ay, pues sí me pasó un huevo. Ah, ¿verdad? Eso es lo que no debes de hacer. A eso es a lo que no debes de recurrir. Por eso es tan importante tener reglas, seguir instrucciones, porque no podemos decir, es que me rezó. Sí te rezó, pero esa oración la combinó ¿con qué? ¿Qué más hizo? Huevo, pirul, alumbre, romero, albahaca, limones verdes, sangre de animales, gallinas negras muertas. ¿Qué más hizo? Es que me rezó bien bonito. Sí, pero yo supongo que si fuiste con una persona que hace eso, no nada más te rezó. Ah, pues sí, me hacía una limpia con huevo. Ah, pues claro que eso es lo que es gravemente contrario a la religión, eso es lo que no está permitido. Por eso vamos a entrar con estas breves explicaciones, entramos a los aspectos disciplinares de las oraciones de curación. Artículo 1. Los fieles son libres de elevar oraciones a Dios para obtener la curación. Cuando éstas se realizan en la iglesia o en otro lugar sagrado, es conveniente que sean guiadas por un sacerdote o un diácono. Eso dice el artículo 1 de estas instrucciones que dio, iba a decir Benedicto XVI, las dio cuando era el prefecto de la Congregación de la Fe, Joseph Ratzinger. Las oraciones de curación son litúrgicas si aparecen en los libros litúrgicos aprobados por la autoridad competente de la Iglesia. De lo contrario, no son litúrgicas. Si tiene el Niki Lobstad, tiene la firma ya sea del obispo o bien de su canciller, secretario, alguien que él designe para que diga que nada obsta para que se publiquen, y tiene permiso de la autoridad competente de la Iglesia, pues bueno, esas son. No así otras. Les voy a decir algo que a mí me dio
me dio risa y me dio frustración y coraje ver cómo en una novenita de San Judas Tadeo venía una oración. ¿A qué creen? Al morralito del dinero de los apóstoles. Y yo dije, pero ¿cómo le voy a rezar al morralito? ¿Cómo? ¿Cómo al morralito? ¿Cómo al morralito que usaba Judas Iscariote para echar las ofrendas de los fieles para las necesidades de Jesús y los apóstoles? ¿Se dan cuenta? Es una novena que circula por todos lados de San Judas Tadeo. Ahí fue donde yo vi esa oración incluida y le busqué a esa novena a ver quién la había hecho. Debe de decir quién la hizo. Debe de tener un permiso expreso de un obispo, ¿verdad? De un obispado, de una diócesis. Debe de tener permiso esa novena de alguien, porque luego dicen cosas que no son o hacen cosas que se salen de lo justo, de lo ordinario, de lo que sí debe de ser. ¿Me explico? Y como esa novena que no tenía ningún permiso de nadie, aprobación de nadie, pues cada quien le pone lo que quiere, ¿no? Yo, si quiero, mando imprimir una novena y le pongo las oraciones más descabelladas que me encuentre por ahí, pero que a mí me parezca que las puedo rezar, y pues oigan, por favor. ¿Sí me explico? Esa novenita de San Judas Tadeo, les digo que circula por allí y no falta que traigan esa oración que se la sacaron de la manga y que obviamente no le podemos rezar a un morralito. No vaya a ser que le vayan a rezar a la piedra donde se recostó Jesús el del